Damas y caballero, hay personas que están libres, pero viven encerradas, y hay personas que tienen problemas, deudas, dolor, rechazo, pero aún así viven en paz. La mayoría de las personas cree que su problema está afuera. Creen que el problema es el dinero, la familia, el país, la suerte, la falta de oportunidades. Pero después de hablar con miles de personas, uno entiende algo muy fuerte. El enemigo más peligroso no vive afuera, vive dentro de la mente. Porque una persona puede tener talento y aún así destruirse sola. Puede tener oportunidades y no aprovechar ninguna. Puede tener capacidades enormes, pero vivir toda la vida pensando pequeño. Y eso es una cárcel invisible. Lo más peligroso de una cárcel mental es que muchas personas no saben que están encerradas. Caminan, trabajan, sonríen, hablan con otros, pero por dentro viven derrotadas. Se acostumbraron a pensar que no pueden. Se acostumbraron a justificarse. Y cuando una persona se acostumbra a las excusas, deja de luchar. Hay gente que dice, yo soy así. Y esa frase parece pequeña, pero destruye vidas completas. Porque cuando alguien dice, yo soy así, deja de crecer, deja de aprender, deja de cambiar. Y el ser humano fue creado para evolucionar, no para quedarse estancado. El problema es que desde pequeños muchas personas fueron entrenadas para tener miedo. Les enseñaron a evitar el fracaso, a depender de la aprobación, a buscar comodidad, y poco a poco la mente se volvió frágil. Hoy cualquier crítica los destruye, cualquier rechazo los paraliza, cualquier problema los hace rendirse, pero la vida no respeta a personas débiles mentalmente. La vida exige carácter, el carácter no nace solo. Se entrena a una mente fuerte, no aparece viendo videos motivacionales un día. Se construye en silencio. Se construye cuando nadie te aplaude. Se construye cuando haces lo que debes hacer aunque no tengas ganas. Porque la disciplina vale más que la emoción. La emoción cambia todos los días. Hoy estás motivado y mañana no. Pero una persona disciplinada sigue avanzando incluso cuando no siente nada. Ahí está la diferencia entre alguien que sueña y alguien que transforma su vida. Muchos quieren resultados grandes con esfuerzos pequeños. Quieren paz mental, pero viven alimentando ansiedad. Quieren éxito, pero duermen hasta tarde. Quieren cambiar su vida, pero siguen con los mismos hábitos, las mismas conversaciones, la misma mentalidad, y así pasan los años. La cárcel mental no siempre se ve como tristeza. A veces se ve como comodidad, como conformismo, como mediocridad silenciosa. Personas que dejaron de creer en ellas mismas y aprendieron a sobrevivir en vez de vivir. Pero hay algo interesante. La mente obedece lo que repites constantemente. Si todos los días dices que eres débil, tu mente actúa como débil. Si repites que la vida es injusta, comienzas a mirar todo desde la derrota. Pero si empiezas a entrenar tus pensamientos, tu vida cambia lentamente. Porque el pensamiento dirige las acciones, y las acciones crean el destino. Por eso hay personas que viven atrapadas incluso teniendo oportunidades. No es falta de capacidad, es falta de mentalidad. Tienen miedo de intentar, miedo de fallar, miedo de empezar desde cero, y el miedo se convierte en una prisión. Pero escucha esto con atención. El miedo nunca desaparece completamente. Las personas fuertes también sienten miedo. La diferencia es que no obedecen al miedo. El valiente no es el que nunca siente temor. El valiente es el que avanza aunque tiemble por dentro. Hoy mucha gente está cansada mentalmente porque vive comparándose. Pasan horas viendo la vida de otros y olvidan construir la propia. Comparan procesos con resultados. Ven a alguien triunfando y no ven los años de disciplina, sacrificio y soledad que hubo detrás. Y entonces aparece la frustración. Cada persona tiene un ritmo distinto, un tiempo distinto, una batalla distinta. Por eso dejar de compararte también es salir de la cárcel mental. Hay personas que no avanzan porque siguen culpando al pasado. Y sí, quizá te hirieron, quizá te rechazaron, quizá creciste escuchando palabras negativas. Pero llega un momento donde seguir culpando a otros ya no cambia nada. La madurez comienza cuando dejas de preguntar, ¿por qué me pasó esto? Y empiezas a preguntar, ¿qué voy a hacer ahora? Porque la vida no cambia cuando entiendes el dolor. Cambia cuando decides actuar diferente. A veces las personas esperan sentirse listas para comenzar. Pero nadie se siente listo. El crecimiento siempre incomoda. Siempre exige salir de lo conocido. Y ahí está el problema. Mucha gente ama sus sueños, pero también ama su comodidad. Y no se pueden tener las dos cosas. La comodidad debilita. La disciplina fortalece. Por eso las personas más fuertes no siempre son las más inteligentes. Muchas veces son las más constantes. Las que siguen aunque estén cansadas. Las que avanzan aunque nadie crea en ellas. Las que entienden que la mente debe entrenarse igual que el cuerpo. Si alimentas pensamientos negativos todos los días, tu mente se enferma. Si alimentas resentimiento, comparación y miedo,
poco a poco pierdes paz. Y una persona sin paz termina reaccionando por todo. Vive enojada, vive frustrada, vive peleando con todos porque primero está peleando consigo misma. Pero cuando una persona aprende a controlar su mente, algo cambia profundamente. Ya no necesita demostrar nada. Ya no vive buscando aprobación. Ya no reacciona impulsivamente. Aprende a observar, pensar y responder con calma. Y eso es poder. El verdadero poder no es controlar a otros. Es controlarte a ti mismo. Controlar tu carácter cuando estás molesto. Controlar tus pensamientos cuando llegan dudas. Controlar tus emociones cuando las cosas no salen como quieres. Ahí nace la libertad, no afuera, adentro. Porque una persona puede estar rodeada de problemas y aún así vivir en paz. Y otra puede tenerlo todo y sentirse vacía. Todo depende de la mente. La mente puede convertirse en tu peor enemigo o en tu mayor aliado. Por eso debes cuidar lo que escuchas, lo que consumes y las personas con las que pasas tiempo. Porque todo influye. Todo deja una semilla dentro de ti. Y tarde o temprano esa semilla crece si quieres salir de la cárcel mental. Deja de alimentar pensamientos que te destruyen. Deja de repetir excusas. Deja de esperar el momento perfecto. Empieza a construir disciplina. Empieza a hacer pequeñas cosas bien todos los días. Porque el cambio verdadero no ocurre de un día para otro. Ocurre en silencio, poco a poco. Como un árbol que crece sin hacer ruido. Y un día descubres algo increíble. La puerta nunca estuvo cerrada. La prisión estaba en tu mente. Hay personas que pasan toda la vida intentando cambiar su realidad, pero nunca cambian su manera de pensar. Y ahí está el problema. Porque la vida de una persona casi siempre es el reflejo de su mente. Si la mente está llena de miedo, la vida se llena de límites. Si la mente está llena de excusas, la vida se llena de estancamiento. Pero cuando una persona aprende a dominar sus pensamientos, comienza a recuperar algo que había perdido hace mucho tiempo. Su libertad. La mayoría de las cárceles no tienen paredes, no tienen cadenas, no tienen guardias. Son cárceles silenciosas, invisibles. Están construidas con pensamientos negativos repetidos durante años. No puedo, no soy suficiente, nunca voy a cambiar. Y lo más triste es que muchas personas terminan creyendo esas frases como si fueran una verdad absoluta. Pero una mentira repetida muchas veces sigue siendo una mentira. Hay gente que nació en situaciones difíciles y aún así logró salir adelante. Y también hay personas que lo tenían todo, pero terminaron destruyéndose solas. Entonces el problema no es solamente lo que ocurre afuera. El verdadero problema es lo que sucede dentro de la mente cuando llegan las dificultades, porque todos van a sufrir. Todos van a fracasar alguna vez. Todos van a sentir miedo. La diferencia está en cómo reaccionan. Una mente débil convierte cualquier problema en una tragedia. Una mente entrenada convierte los problemas en aprendizaje. Por eso el carácter es más importante que el talento. El talento sin disciplina se pierde. La inteligencia sin control emocional se destruye. Pero una persona disciplinada puede avanzar incluso cuando no tiene ganas. Y ahí comienza la verdadera transformación. Hoy muchas personas viven esclavas de sus emociones. Si se sienten motivadas, trabajan. Si se sienten tristes, abandonan. Si alguien las critica, se derrumban. Y una vida dirigida por emociones inestables termina llena de caos. La disciplina, en cambio, crea estabilidad. La persona disciplinada no depende del estado de ánimo para hacer lo correcto. Hace lo que debe hacer incluso cuando está cansada, frustrada o desanimada. Y eso construye fuerza mental, porque la fuerza mental no aparece en los momentos fáciles. Se construye en los días difíciles, cuando nadie te aplaude, cuando sientes que avanzas lento, cuando tienes miedo y aún así continúas. Ahí se forma el carácter. Muchas personas quieren libertad, pero siguen alimentando hábitos que las destruyen. Pasan horas consumiendo negatividad, comparándose con otros, escapando de sus responsabilidades, y luego se preguntan por qué se sienten vacías. La mente funciona como un jardín. Todo lo que siembras crece. Si siembras resentimiento, crecerá amargura. Si siembras miedo, crecerá inseguridad. Pero si siembras disciplina, paciencia y propósito, poco a poco crecerá paz. Y la paz mental vale más que muchas cosas materiales. Hay personas con dinero que viven desesperadas. Y hay personas con pocos recursos que duermen tranquilas. Porque la tranquilidad no depende de lo que tienes. Depende de cómo entrenaste tu mente. El problema es que hoy la gente quiere resultados rápidos. Todo inmediato. Todo fácil. Pero las cosas valiosas toman tiempo. El carácter toma tiempo. La confianza toma tiempo. La transformación interior toma tiempo. Un árbol no crece en un día. Y una mente fuerte tampoco. Por eso debes aprender a soportar procesos largos sin rendirte. Debes aprender a avanzar aunque no veas resultados inmediatos.
Porque muchas veces el crecimiento más importante está ocurriendo por dentro, aunque nadie lo note todavía. La cárcel mental también aparece cuando una persona vive demasiado pendiente de la opinión de los demás. Tienen miedo de hablar, miedo de equivocarse, miedo de ser juzgados, y poco a poco dejan de ser ellos mismos para intentar agradar a todos. Pero una persona que quiere agradar a todos termina perdiéndose. Nunca podrás vivir en paz si tu felicidad depende de la aprobación externa. Siempre habrá críticas. Siempre habrá personas que no crean en ti. Y si permites que cada opinión controle tus emociones, vivirás prisionero toda la vida. Por eso la madurez comienza cuando aprendes a escuchar sin destruirte. Cuando entiendes que no necesitas demostrarle nada a nadie, el silencio también es poder. Las personas más fuertes muchas veces no son las que hablan más, son las que saben controlarse, las que piensan antes de reaccionar, las que mantienen calma incluso en momentos difíciles, porque cualquiera puede explotar. Pero controlar la mente requiere entrenamiento, y ese entrenamiento comienza en lo pequeño, en levantarte temprano cuando no quieres, en cumplir tu palabra aunque nadie te observe, en apagar el teléfono y escuchar tus pensamientos, en aprender a estar solo sin sentir vacío. Muchas personas tienen miedo al silencio porque en el silencio escuchan todo aquello de lo que han estado huyendo. Pero escapar de uno mismo nunca trae paz. Tarde o temprano tienes que enfrentarte a tu mente. Y ahí descubres algo importante. No eres tus pensamientos negativos, no eres tus errores, no eres tu pasado. Solo porque fallaste antes no significa que estás condenado a vivir igual para siempre. El pasado puede enseñarte, pero no debe encarcelarte. Hay personas que llevan años castigándose por errores antiguos. Se sienten culpables constantemente. Y viven mirando hacia atrás mientras la vida sigue avanzando. Pero nadie construye un futuro mirando únicamente el retrovisor. Debes aprender a soltar. Soltar el resentimiento, soltar la culpa, soltar la necesidad de controlar todo. Porque muchas veces la cárcel mental se mantiene viva por pensamientos que la persona alimenta todos los días. Y lo más peligroso es que esos pensamientos se vuelven costumbre. Por eso debes cuidar lo que escuchas y lo que dices. La mente siempre está aprendiendo, siempre está absorbiendo información, y aquello que repites constantemente termina convirtiéndose en tu identidad. Si repites debilidad, vivirás como débil. Si repites derrota, actuarás derrotado. Pero si comienzas a entrenar tu mente con disciplina y conciencia, tu vida cambia poco a poco. No de manera mágica, no de la noche a la mañana, pero cambia. Y un día entiendes que la verdadera libertad nunca estuvo afuera, estaba dentro de ti. Porque cuando una persona domina su mente, deja de ser esclava del miedo, deja de depender de la aprobación, deja de huir de los problemas, y en ese momento rompe las cadenas más peligrosas de todas, las que no se ven. Hay personas que llevan años intentando cambiar su vida, pero siguen pensando igual. Y mientras la mente no cambie, nada cambia realmente. Porque la mente es el lugar donde comienza la derrota, pero también donde comienza la libertad. Muchos creen que están atrapados por las circunstancias. Dicen que no avanzan por culpa del dinero, de la edad, de la familia o de la mala suerte. Pero a veces la verdadera prisión no está afuera, está dentro de la cabeza. Está en los pensamientos que se repiten todos los días hasta convertirse en una verdad. No soy capaz, no tengo talento, no nací para grandes cosas. Y poco a poco la persona comienza a vivir exactamente como piensa. Por eso hay gente que aunque tenga oportunidades nunca crece. Porque antes de fracasar en la vida, ya fracasó en la mente. La mente puede convertirse en tu mejor aliada o en tu peor enemiga. Todo depende de cómo la entrenes, porque la mente también se educa. Así como el cuerpo necesita ejercicio, la mente necesita disciplina. Y el problema es que muchas personas entrenan más su teléfono que su carácter. Pasan horas consumiendo distracción, comparación y ruido, pero nunca se sientan a observar sus propios pensamientos. Y ahí comienza el caos. Una persona que no controla su mente termina reaccionando por todo. Vive ofendida, frustrada, ansiosa. Cualquier crítica la destruye. Cualquier problema la paraliza. Porque nunca aprendió a dominarse. Pero la verdadera fuerza no es física. La verdadera fuerza es mental. Es poder mantener la calma cuando todo sale mal. Es seguir avanzando aunque tengas miedo. Es levantarte otra vez después de fallar. Eso requiere carácter. Hoy la gente quiere éxito rápido, cambios rápidos, resultados inmediatos. Pero las cosas importantes toman tiempo. Un árbol tarda años en crecer. Y una mente fuerte también. La disciplina no siempre se siente bien. A veces duele. A veces incomoda. Pero precisamente ahí está el crecimiento. Porque todo lo que fortalece al ser humano exige esfuerzo. La comodidad, en cambio, debilita.
Hay personas que se acostumbraron tanto a la comodidad que ya no soportan la incomodidad del proceso. Quieren grandes resultados con pequeños sacrificios. Quieren una vida diferente haciendo exactamente lo mismo todos los días, y eso es imposible. Si quieres salir de la cárcel mental, primero debes dejar de mentirte. Debes reconocer tus hábitos, tus excusas, tus miedos. Porque una persona no cambia cuando escucha una frase bonita. Cambia cuando decide enfrentarse a sí misma. Y eso da miedo, porque es más fácil culpar a otros. Más fácil decir que la vida fue injusta. Más fácil quedarse donde uno está. Pero crecer significa responsabilizarse. La madurez comienza cuando una persona deja de preguntarse ¿por qué me pasa esto? Y empieza a preguntarse ¿qué voy a hacer con esto? Ahí cambia todo, porque el problema no siempre es lo que sucede. El problema es cómo interpretas lo que sucede. Dos personas pueden vivir el mismo dolor y reaccionar completamente diferente. Una se destruye, la otra se fortalece. Una se convierte en víctima. La otra aprende, la diferencia está en la mente. Por eso debes cuidar tanto lo que alimentas dentro de ti. Las palabras que escuchas, las conversaciones que repites, las personas que permites cerca de tu vida. Todo influye. La mente funciona como una tierra fértil. Todo lo que siembras crece. Si alimentas resentimiento, crecerá amargura. Si alimentas miedo, crecerá inseguridad. Si alimentas disciplina, crecerá confianza. Y lo más peligroso es que muchas personas alimentan negatividad todos los días sin darse cuenta. Despiertan mirando problemas. Pasan el día comparándose. Terminan la noche pensando en todo lo malo que puede pasar mañana. Y después se preguntan por qué viven cansados emocionalmente. La mente nunca descansa de aquello que consumes constantemente. Por eso necesitas silencio. Sí, silencio. El silencio incomoda a muchas personas, porque en el silencio aparecen pensamientos que han evitado durante años. Pero ahí también aparece la verdad. Ahí descubres quién eres realmente cuando nadie te está mirando. Y una persona que aprende a estar sola consigo misma desarrolla fortaleza mental. Porque deja de depender del ruido externo, de la aprobación, de las distracciones. Hoy mucha gente vive esclava de la opinión de otros. Tienen miedo de hablar, de intentar, de equivocarse. Y poco a poco dejan de vivir su propia vida para intentar encajar en la vida de los demás. Pero nunca encontrarás paz intentando agradar a todo el mundo. Siempre habrá críticas. Siempre habrá personas que no entiendan tu proceso. Y si permites que cada opinión controle tus emociones, vivirás prisionero para siempre. Por eso una mente fuerte aprende a escuchar sin destruirse. Aprende a recibir críticas sin perder identidad. Aprende a mantenerse firme incluso cuando nadie cree. Y eso es libertad. La verdadera libertad no significa hacer lo que quieres. Significa no ser esclavo de tus impulsos, de tus emociones y de tus miedos, porque mucha gente cree que es libre, pero no puede controlar su carácter. No puede controlar su ansiedad. No puede controlar sus pensamientos negativos. Y una persona que no puede controlarse a sí misma termina viviendo dominada por cualquier emoción pasajera. La calma es una señal de poder interior. Las personas más fuertes no son las que gritan más. Son las que saben mantener la paz en medio del caos. Las que piensan antes de reaccionar. Las que entienden que responder con inteligencia vale más que reaccionar con rabia. Eso también se entrena. Cada día entrenas tu mente con lo que haces repetidamente. Con tus hábitos, con tus pensamientos, con tu actitud frente a los problemas. Por eso debes preguntarte, ¿estoy entrenando una mente fuerte o una mente débil? Porque el miedo crece cuando huyes, pero disminuye cuando enfrentas las cosas y muchas veces el mayor paso para salir de la cárcel mental no es cambiar toda tu vida de golpe. Es tomar pequeñas decisiones diarias, levantarte aunque no tengas ganas, cumplir tu palabra, aprender algo nuevo, dejar de justificarte. Pequeñas victorias construyen una mente fuerte. Y un día descubres algo impresionante. La puerta de la prisión nunca estuvo cerrada. Eras tú quien seguía sosteniendo las cadenas con tus pensamientos. Pero cuando decides entrenar tu mente, controlar tus emociones y dejar de vivir desde el miedo, algo cambia profundamente. Empiezas a caminar diferente, a hablar diferente, a reaccionar diferente. Porque finalmente entendiste que la batalla más importante de tu vida nunca fue contra el mundo. Era contra la prisión que llevabas dentro de tu mente. La mayoría de las personas no está cansada físicamente, está cansada mentalmente. Se despiertan sin energía, sin dirección, sin entusiasmo. Y no porque la vida sea demasiado difícil, sino porque llevan años cargando pensamientos que los debilitan. Pensamientos de miedo, de derrota, de inseguridad. Y cuando una persona alimenta eso todos los días, termina convirtiéndose en prisionera de su propia mente. Lo más peligroso es que esa prisión no se ve.
La gente sonríe, trabaja, publica fotos, habla con otros, pero por dentro vive atrapada. Atrapada en el pasado, atrapada en la ansiedad, atrapada en la necesidad de aprobación. Y poco a poco se acostumbran tanto a esa manera de vivir que creen que es normal, pero no es normal vivir en guerra contigo mismo. No es normal despertar pensando que no eres suficiente. No es normal vivir comparándote. No es normal sentir miedo cada vez que tienes una oportunidad. Eso no es humildad. Eso es una mente mal entrenada, porque la mente también necesita educación. El problema es que muchos crecieron escuchando frases que los limitaron. No puedes, eso no es para ti, nunca vas a cambiar. Y aunque esas palabras parecían pequeñas, quedaron grabadas durante años. Después la persona crece, pero sigue pensando igual que cuando era niño. Y ahí comienza la cárcel mental. Una persona puede cambiar de ciudad, de trabajo, de relaciones, pero si no cambia su mente, seguirá viviendo los mismos patrones. Porque donde va una mente negativa, lleva problemas. Y donde va una mente disciplinada, crea oportunidades. Por eso la verdadera transformación siempre empieza adentro, no afuera. La mayoría quiere resultados rápidos, pero no quiere pasar por el proceso incómodo del crecimiento. Quieren confianza sin enfrentar miedos. Quieren éxito sin disciplina. Quieren paz sin aprender a controlar sus pensamientos. Y eso no existe. Las cosas valiosas toman tiempo. El carácter toma tiempo. La madurez toma tiempo. La fuerza mental toma tiempo. Vivimos en una generación que quiere todo inmediato. Pero la vida real no funciona así. Un árbol tarda años en crecer fuerte. Y el ser humano también necesita tiempo para desarrollarse. El problema es que muchos abandonan demasiado rápido. Empiezan algo y al primer fracaso se detienen. Reciben una crítica y se destruyen emocionalmente, porque nunca aprendieron a soportar la incomodidad. Pero escucha esto con atención. El crecimiento siempre incomoda. Nadie crece dentro de la comodidad. La disciplina duele al principio, pero después te libera. La comodidad se siente bien al principio, pero después te encierra. Por eso tantas personas viven atrapadas en hábitos que destruyen su vida. Saben lo que deben hacer, pero no lo hacen. Saben que necesitan cambiar, pero siguen postergando. Y así pasan los años. La cárcel mental también se alimenta de excusas. Hay personas que tienen una explicación para todo. No tengo tiempo, no tengo suerte, no tengo apoyo. Y mientras siguen justificándose, otros avanzan con miedo, con dificultades y con problemas, pero avanzan. Porque la diferencia no siempre está en las circunstancias. Muchas veces está en la mentalidad. Una persona con mentalidad débil ve obstáculos en todas partes. Una persona con mentalidad fuerte encuentra maneras de seguir adelante. Y eso no significa que nunca tenga miedo. Claro que tiene miedo, todos sienten miedo. La diferencia es que algunos obedecen al miedo y otros actúan a pesar del miedo. Ahí nace la valentía. El valiente no es quien nunca cae. El valiente es quien se levanta incluso cuando quiere rendirse. Es quien sigue caminando aunque nadie lo motive. Porque entendió algo importante. La motivación es temporal, pero la disciplina puede acompañarte toda la vida. La disciplina te salva de ti mismo, te salva de tus impulsos, de tu pereza, de tus excusas, de la versión débil que quiere abandonar cada vez que algo se pone difícil. Y la mente necesita precisamente eso, entrenamiento constante. Porque si no entrenas tu mente, alguien más la entrenará por ti. Las redes sociales, las opiniones ajenas, las noticias negativas, el miedo colectivo, todo eso entra silenciosamente y comienza a controlar tu manera de pensar. Por eso debes cuidar lo que consumes todos los días, no solamente comida. También pensamientos. Hay personas que alimentan ansiedad desde que despiertan. Lo primero que hacen es mirar problemas, noticias negativas y comparaciones inútiles. Y después se preguntan por qué no tienen paz mental. La mente absorbe todo. Y aquello que repites constantemente termina construyendo tu identidad. Si todos los días te dices que eres incapaz, tu mente actuará como incapaz. Pero si empiezas a entrenar pensamientos diferentes, poco a poco tu vida cambia. No de manera mágica, no de un día para otro, pero cambia, porque la transformación verdadera siempre ocurre lentamente. Las personas más fuertes no se construyen en momentos fáciles. Se construyen en silencio, en las noches difíciles, en los días donde nadie las aplaude, en los momentos donde tienen que decidir entre rendirse o continuar. Y muchas veces nadie ve esa batalla interna, pero ahí es donde nace el carácter. Hoy mucha gente vive demasiado pendiente de la aprobación. Quieren gustarle a todos, quieren ser aceptados por todos y terminan perdiendo su autenticidad. Pero una persona que depende de la opinión ajena nunca será libre. Siempre tendrá miedo de equivocarse, miedo de hablar, miedo de intentar. Y el miedo termina controlando su vida completa.
Por eso la libertad mental comienza cuando dejas de vivir para impresionar a otros y empiezas a construirte a ti mismo, en silencio sin necesidad de demostrar nada. Las personas realmente fuertes no hacen ruido todo el tiempo. No necesitan anunciar cada paso. Su paz habla por ellas. Su disciplina habla por ellas. Su manera de reaccionar habla por ellas, porque la verdadera fuerza se nota en la calma. Cuando alguien aprende a controlar su mente, deja de reaccionar impulsivamente. Aprende a pensar antes de actuar. Aprende a guardar silencio cuando otros gritan. Aprende a mantenerse firme cuando todo alrededor parece caos. Eso es poder. El verdadero poder no es dominar personas, es dominarte a ti mismo, dominar tus emociones, tus pensamientos, tus hábitos. Y cuando logras eso, algo cambia profundamente dentro de ti. Ya no necesitas escapar del pasado, ya no necesitas aprobación constante, ya no necesitas demostrar que vales. Porque finalmente entiendes que las cadenas más peligrosas nunca estuvieron afuera, siempre estuvieron dentro de tu mente. Hay personas que pasan años buscando libertad sin darse cuenta de que siguen encerradas dentro de sí mismas. Cambian de trabajo, de relaciones, de ciudad, incluso de apariencia, pero continúan sintiéndose vacías. Y eso ocurre porque el problema no siempre está afuera. Muchas veces el verdadero enemigo vive en la mente, la cárcel mental no hace ruido. Se instala lentamente, empieza con pequeñas dudas, con inseguridades, con pensamientos negativos repetidos una y otra vez. Y después de tanto repetirlos, la persona termina creyendo que son verdad. Yo no sirvo para esto. Nunca voy a cambiar. No soy capaz. Y lo más peligroso es que la mente comienza a actuar de acuerdo con esas palabras. Porque el ser humano termina convirtiéndose en aquello que alimenta constantemente. Por eso hay personas con mucho talento viviendo una vida pequeña. No porque les falten capacidades, sino porque les sobra miedo. El miedo destruye más sueños que el fracaso. Hay gente que nunca fracasa simplemente porque nunca se atreve a intentar. Prefieren quedarse en un lugar seguro antes que arriesgarse a crecer. Pero la comodidad tiene un precio muy alto. Lentamente debilita el carácter. La vida fácil crea personas frágiles. Y hoy muchas personas se rompen por cualquier cosa porque nunca aprendieron a soportar la incomodidad. Una crítica los destruye. Un rechazo los paraliza. Un problema pequeño les roba la paz. Porque crecieron evitando el dolor en vez de aprender de él. Pero el dolor también educa. Las personas más fuertes no son aquellas que nunca sufrieron. Son aquellas que aprendieron a transformarse a través del sufrimiento. Las que entendieron que cada dificultad puede enseñarte algo si decides enfrentarla con madurez. Porque el problema no es caer. Todos caen. El problema es quedarse en el suelo pensando que ahí termina todo. La mente tiene poder. Mucho más del que imaginas. Una persona puede vivir rodeada de oportunidades y aún así sentirse derrotada. Y otra puede tener dificultades enormes, pero mantener esperanza y disciplina. La diferencia no siempre está en las circunstancias. La diferencia está en la mentalidad. Por eso debes cuidar tanto lo que entra en tu mente, las palabras que escuchas, las personas con las que hablas. Lo que consumes todos los días, todo deja huella. La mente funciona como un terreno fértil. Todo lo que siembras crece. Si alimentas miedo, crecerá ansiedad. Si alimentas resentimiento, crecerá amargura. Pero si alimentas disciplina y propósito, crecerá fortaleza. El problema es que muchas personas alimentan basura mental todos los días y esperan tener paz, despiertan comparándose con otros. Pasan horas consumiendo negatividad. Viven pendientes de la aprobación ajena. Y luego se preguntan por qué se sienten cansados emocionalmente. La mente nunca descansa de aquello que consumes constantemente. Por eso el silencio es tan importante. Hoy la gente tiene miedo al silencio porque en el silencio aparece la verdad. Ahí descubres quién eres realmente cuando no hay distracciones. Ahí escuchas pensamientos que has estado evitando durante años. Y muchas personas huyen de sí mismas. Se llenan de ruido porque no saben estar solas. Necesitan entretenimiento constante porque el vacío interior les incomoda. Pero escapar de uno mismo nunca trae libertad. Tarde o temprano debes enfrentarte a tu mente, debes observar tus pensamientos, tus hábitos, tus reacciones. Porque una persona que no se conoce termina siendo controlada por cualquier emoción. Y ahí aparece otro problema de esta generación, la falta de control emocional. Muchos creen que tener carácter es reaccionar fuerte, gritar o imponer miedo. Pero eso no es fortaleza. Eso es debilidad disfrazada. La verdadera fuerza es poder controlarte, poder guardar silencio cuando estás molesto, poder actuar con calma bajo presión, poder seguir adelante aunque tengas miedo. Eso requiere entrenamiento mental, porque cualquiera puede reaccionar impulsivamente.
Pero dominar la mente exige disciplina, y la disciplina no siempre se siente bien, a veces cansa, a veces incomoda, pero precisamente ahí ocurre el crecimiento. Las cosas importantes no se construyen desde la comodidad. La comodidad te hace débil sin que te des cuenta. Por eso muchas personas tienen sueños grandes pero hábitos pequeños. Quieren resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo todos los días. Esperan que la vida cambie mientras ellos siguen igual. Pero si tú no cambias, nada cambia. La transformación comienza cuando dejas de justificarte, cuando asumes responsabilidad por tu vida, cuando entiendes que quizá no puedes controlar todo lo que ocurre, pero sí puedes controlar tu actitud frente a lo que ocurre. Y eso cambia completamente la manera de vivir. Porque una persona madura deja de preguntarse, ¿por qué me pasa esto? Y comienza a preguntarse, ¿qué puedo aprender de esto? Ahí empieza la libertad mental, no cuando desaparecen los problemas, no cuando todo sale perfecto, sino cuando aprendes a mantener paz incluso en medio de las dificultades. La calma es una señal de fuerza interior. Las personas realmente fuertes no necesitan demostrar nada todo el tiempo. No viven reaccionando por cada comentario. No se destruyen por cada obstáculo. Aprendieron a pensar antes de actuar, y eso les da estabilidad. Hoy mucha gente vive cansada porque su mente nunca descansa. Siempre están preocupados por el futuro o atrapados en el pasado. Pero mientras tu mente viva en otro tiempo, perderás el presente. Debes aprender a vivir aquí, a enfocarte en lo que puedes hacer hoy, en las pequeñas decisiones diarias, en construir hábitos que fortalezcan tu carácter. Porque la libertad mental no aparece de un día para otro. Se construye lentamente, con disciplina, con conciencia, con constancia, igual que un músculo. Cada vez que enfrentas un miedo en vez de escapar, te fortaleces. Cada vez que controlas una emoción negativa, creces. Cada vez que haces lo correcto aunque no tengas ganas, rompes una cadena más. Y un día entiendes algo poderoso. Nadie vino a rescatarte, eres tú quien debe salir de esa prisión mental. Eres tú quien debe dejar de repetir pensamientos que lo destruyen. Eres tú quien debe entrenar su mente todos los días. Porque la batalla más importante de tu vida no será contra otras personas. Será contra la versión de ti mismo que quiere vivir con miedo, excusas y límites. Y el día que logres vencerse esa batalla, descubrirás una libertad que nadie podrá quitarte jamás. Hay personas que viven toda la vida esperando que algo externo cambie para finalmente sentirse libres. Esperan más dinero, mejores oportunidades, más apoyo, menos problemas. Pero pasan los años y siguen sintiéndose igual por dentro, vacíos, cansados, frustrados. Y eso sucede porque la libertad más importante no depende de las circunstancias. Depende de la mente. La mayoría de las personas está atrapada en pensamientos que repite todos los días sin darse cuenta. Pensamientos de miedo, inseguridad, comparación y derrota. Y lo más peligroso es que después de repetirlos tanto tiempo, terminan creyendo que son verdad. La mente escucha todo lo que te dices. Si todos los días piensas que eres débil, actuarás como débil. Si todos los días te enfocas en lo negativo, comenzarás a ver problemas en todas partes. Pero si entrenas tu mente para pensar diferente, poco a poco tu vida comienza a cambiar, porque el cambio verdadero siempre empieza adentro. Mucha gente quiere transformar su realidad sin transformar sus hábitos, y eso es imposible. No puedes construir una vida fuerte con una mente débil. No puedes tener paz si vives alimentando ansiedad. No puedes esperar grandes resultados con pequeñas decisiones. Las pequeñas acciones diarias construyen el destino de una persona. Por eso la disciplina es tan importante. Hoy muchas personas viven dependiendo de la motivación. Si se sienten inspiradas, avanzan. Si no tienen ganas, abandonan. Pero la motivación es inestable. Va y viene. La disciplina, en cambio, permanece incluso en los días difíciles. La disciplina es hacer lo correcto aunque no tengas ganas. Y eso fortalece el carácter. Porque el carácter no se construye en momentos cómodos. Se construye cuando estás cansado y aún así continúas. Cuando tienes miedo y aún así avanzas. Cuando nadie te aplaude y aún así sigues trabajando en silencio. Ahí nace la fuerza mental. La vida siempre traerá problemas. Siempre habrá críticas, rechazos, fracasos y momentos difíciles. Nadie escapa de eso. La diferencia está en cómo reaccionas frente a esas situaciones. Una mente débil se rompe fácilmente. Una mente entrenada aprende y continúa. Por eso hay personas que viven derrotadas incluso antes de intentar algo nuevo. Ya perdieron en la mente antes de empezar. Se convencieron de que no pueden. Y cuando alguien deja de creer en sí mismo, comienza a encerrarse lentamente en una prisión invisible. La cárcel mental no aparece de un día para otro. Se construye poco a poco, con cada excusa, con cada miedo evitado,
con cada pensamiento negativo repetido durante años. Y llega un momento donde la persona ya no intenta crecer porque piensa que nunca cambiará. Pero escucha esto con atención. No eres tus pensamientos. Solo porque tu mente haya repetido algo durante años, no significa que sea verdad. El problema es que muchas personas nunca cuestionan sus propias creencias. Viven obedeciendo pensamientos automáticos que los limitan. Tengo mala suerte. No nací para triunfar. No soy suficiente. Y mientras sigan creyendo eso, seguirán actuando igual. Por eso debes aprender a observar tu mente. Debes preguntarte qué pensamientos estás alimentando todos los días. Porque aquello que alimentas crece. Si alimentas miedo, crecerá ansiedad. Si alimentas resentimiento, crecerá amargura. Si alimentas disciplina, crecerá confianza. La mente es como un jardín. No importa si quieres o no. Todo lo que siembras termina dando fruto. Hoy muchas personas viven emocionalmente agotadas porque pasan el día consumiendo negatividad, comparándose con otros, mirando vidas ajenas, buscando aprobación constante. Y cuando una persona vive dependiendo de la opinión de los demás, pierde su libertad. Nunca tendrás paz si necesitas que todos te acepten. Siempre habrá críticas. Siempre habrá personas que no crean en ti. Y si cada comentario cambia tu estado emocional, vivirás prisionero toda la vida. Por eso la madurez comienza cuando dejas de vivir para impresionar a otros y comienzas a construirte a ti mismo. En silencio, sin necesidad de demostrar nada. Las personas más fuertes no siempre son las que hablan más fuerte. Muchas veces son las más tranquilas, las que aprendieron a controlar sus emociones, las que saben guardar silencio cuando otros reaccionan impulsivamente, porque cualquiera puede explotar. Pero mantener la calma requiere poder interior. Y esa calma se entrena. Cada vez que controlas un impulso negativo, entrenas tu mente. Cada vez que decides actuar con disciplina en vez de actuar por emoción, te fortaleces. Cada vez que enfrentas algo difícil en lugar de escapar, rompes una cadena más. La verdadera batalla nunca es contra el mundo, es contra uno mismo, contra la pereza, contra el miedo, contra las excusas, contra la mentalidad que te dice que te rindas, y esa batalla ocurre todos los días. Por eso debes cuidar tanto lo que haces diariamente, porque los hábitos crean identidad. Lo que repites constantemente termina definiendo quién eres. Si todos los días postergas, te conviertes en alguien que posterga. Si todos los días te disciplinas, te conviertes en alguien fuerte. No ocurre de manera instantánea. Ocurre lentamente, como un árbol que crece sin hacer ruido. El problema es que mucha gente abandona demasiado rápido porque quiere resultados inmediatos. Pero las cosas importantes toman tiempo. La fuerza mental toma tiempo. La confianza toma tiempo. El dominio propio toma tiempo. Y precisamente por eso tan pocas personas lo consiguen. Porque la mayoría quiere cambiar de vida sin pasar por el proceso incómodo del crecimiento. Pero crecer incomoda, obliga a enfrentar miedos, obliga a salir de la comodidad, obliga a aceptar responsabilidades. Y muchas personas prefieren quedarse donde están antes que enfrentar esa incomodidad. Sin embargo, la comodidad también tiene un precio. Te debilita lentamente. Por eso hay personas que tienen talento pero no avanzan. Porque el talento sin disciplina no sirve de mucho. Una mente sin control termina desperdiciando incluso las mejores oportunidades. La libertad mental aparece cuando aprendes a dominarte. Cuando ya no reaccionas por todo. Cuando no dependes de la aprobación ajena. Cuando puedes estar en medio del caos y aún así mantener paz. Eso es verdadera fortaleza. Y un día entiendes algo importante. La puerta de la prisión siempre estuvo abierta. Lo único que te mantenía encerrado eran tus propios pensamientos. Pero cuando comienzas a entrenar tu mente, a cuidar tus hábitos y a enfrentar tus miedos, algo cambia profundamente dentro de ti. Empiezas a caminar con más calma, con más claridad, con más seguridad, porque finalmente descubriste que la libertad más importante no está afuera, está dentro de tu mente. Damas y caballero, muchos piensan que para avanzar necesitan siempre una mano que los levante, un hombro que los sostenga o un grupo que los empuje. Creen que sin apoyo externo no podrán dar un paso firme y ese pensamiento, lejos de ayudarlos, los encadena. Porque cuando tu fuerza depende de otros, tu camino nunca será estable. Yo he aprendido que los mayores saltos en la vida llegan cuando decides moverte solo, no por orgullo, sino porque entiendes que tu avance ya no puede depender de nadie más. Y ahí descubres algo poderoso, tu verdadera fuerza. La soledad te enseña enfoque, disciplina y resiliencia. No necesitas compañía para seguir, necesitas determinación. Y cuando actúas desde esa convicción interna, el mundo deja de ser un obstáculo y se convierte en el escenario de tu transformación.
Lo primero que tuve que aceptar para cambiar mi vida fue algo duro de asimilar. Nadie va a venir a rescatarme. Nadie. Por más cariño que te tengan, por más promesas de apoyo, por más cercanos que parezcan, hay batallas que solo uno puede enfrentar. Hay noches oscuras en las que ni el mejor consejo ni el abrazo más sincero son suficientes, porque hay dolores que tienes que atravesar solo, decisiones que solo tú puedes tomar, pasos que nadie más dará en tu lugar. Y mientras más pronto lo entiendas, más rápido dejas de esperar y empiezas a levantarte. Durante años pensé que en algún momento alguien reconocería mi esfuerzo, que alguien entendería mi lucha, que alguien me levantaría en mis caídas. No era maldad, era cansancio, era esa necesidad de sentirme sostenido. Pero esa ilusión me mantenía débil porque en el fondo seguía creyendo que mi avance dependía de otros. Hasta que un día, en medio de un golpe brutal, lo vi con claridad. Estaba solo, nadie más podía decidir por mí. Nadie más iba a dar el siguiente paso. O lo hacía yo o me quedaba hundido. Ese fue mi verdadero despertar. No llegó con frases bonitas, llegó con dolor, con silencio y con una determinación que no conocía. Empecé a cumplir mis compromisos aunque nadie me mirara, a sostenerme por dentro, aunque por fuera todo se desmoronara, porque entendí que el carácter real no se forma con compañía, se templa en la soledad. Y esa soledad que al inicio me daba miedo se convirtió en maestra. Me obligó a mirarme de frente, a preguntarme qué quería de verdad, qué estaba dispuesto a perder, qué ya no podía seguir postergando. Aprendí a confiar en mi criterio, en mi intuición, en mi capacidad de reconstruirme sin testigos. Porque cuando no tienes quien te sostenga, aprendes a caminar firme, no porque seas invencible, sino porque no hay otra opción. Y esa urgencia despierta una fuerza que ni siquiera sabías que tenías. Desde entonces dejé de esperar, dejé de buscar validación, dejé de querer ser rescatado, me hice responsable y en ese acto encontré una libertad que jamás había sentido. Porque cuando lo que construyes ya no depende de nadie más, lo que logras es tuyo, lo que avanzas es auténtico. Descubrí que no hay nada más poderoso que un hombre que no necesita compañía para moverse, ni testigos para comprometerse, ni consuelo para mantenerse firme. Solo necesita una visión clara y la voluntad de seguir aunque sea solo, sobre todo si es solo, porque ahí es donde nace el verdadero poder. El segundo principio que tuve que grabar en mi mente fue dejar de pedir a gritos apoyo emocional, porque mientras más dependa tu avance de los ánimos ajenos, más débil será tu camino. Es humano querer que te escuchen, que te animen, que te entiendan, pero cuando esa necesidad se vuelve condición, entregas tu poder. Nadie está obligado a motivarte, nadie vive para sostenerte. Cada persona carga sus propias luchas, sus límites, su propio caos. Y si cada vez que tropiezas esperas que alguien te levante, vas a quedarte tirado mientras las oportunidades pasan de largo. Yo lo viví. Contaba mis sueños esperando entusiasmo, compartía mis fracasos esperando consuelo, mostraba mis heridas esperando comprensión. Y cuando no llegaba lo que yo quería, me frustraba. Me sentía abandonado, pero no era abandono, era realidad. La vida no gira en torno a mis emociones. Nadie tiene la obligación de estar ahí en cada caída. Entenderlo no me hizo insensible, me hizo más fuerte. El día que solté la expectativa de ser comprendido, sentí ligereza. Mis pasos dejaron de depender de reacciones externas. Aprendí a levantarme por convicción y no por aplausos. Descubrí que el respaldo más grande nace adentro del respeto que te das cuando cumples, de la fuerza que acumulas al avanzar en silencio, del compromiso que sostienes, aunque nadie lo vea. Porque cuando logras seguir firme en tus días más grises, cuando trabajas sin testigos, cuando construyes sin que nadie lo aplauda, tu mirada hacia ti mismo cambia. Te respetas más y ese respeto no lo puede dar nadie. Se forja en la soledad, en el cansancio, en la constancia invisible. Dejar de mendigar apoyo no significa cerrarse al amor ni a las conexiones profundas. Significa que ya no partes de la carencia, que ya no caminas esperando ser rescatado. Caminas porque sabes quién eres, porque ya no buscas que alguien te complete. Estás en el proceso de completarte tú y esa diferencia lo cambia todo. Un hombre que se hace cargo de sus emociones deja de exigir y empieza a ofrecer. Ya no necesita, elige, ya no pide, crea, ya no suplica, se sostiene. Y cuando llegas a ese punto, tu energía cambia. Los demás te ven distinto porque ya no dependes de la validación para avanzar. Puedes estar rodeado de personas o absolutamente solo. Y aún así, tu rumbo sigue claro. Ya no te guía el miedo al abandono, te guía tu propósito. Ya no actúas para ser visto, actúas porque sabes hacia dónde vas. Y si alguien decide acompañarte, bien. Y si no, igual avanzas con la cabeza en alto, con los pies firmes, con la voluntad intacta. Esa es la diferencia entre el que intenta y el que logra. El que logra no espera palmadas en la espalda, no busca aprobación,
Simplemente respira hondo, aprieta los dientes y sigue, porque sabe que lo que construye no necesita espectadores, solo necesita disciplina, enfoque y la decisión de avanzar incluso en soledad, especialmente en soledad, porque ahí cuando nadie te observa es donde empiezan a ser la versión de ti capaz de cambiarlo todo. El tercer principio que tuve que asumir a fuego fue dejar de quejarme. Quejarse parece inofensivo, incluso normal, pero en realidad es uno de los hábitos más destructivos que existen. Cada vez que te quejas, le estás diciendo a tu mente que no tienes poder, que lo externo manda más que tu voluntad, que tus problemas pesan más que tus decisiones. Y cuando repites ese discurso una y otra vez, se instala, se convierte en una voz interna que mina tu espíritu y apaga tus ganas de avanzar. La queja es el lenguaje de quienes ya renunciaron a construir. Yo pasé años en esa trampa. Me quejaba de las injusticias, de la falta de oportunidades, de lo que otros hacían o dejaban de hacer, incluso de mí mismo. Sentía que era justo, que tenía derecho y quizás en parte lo tenía, pero nunca una queja me resolvió algo, nunca me dio más fuerza, nunca me acercó a mis metas. Al contrario, me hundía, me hacía sentir víctima, me dejaba esperando soluciones que nunca llegaban. Y lo peor es que poco a poco me empujaba al cinismo, a pensar que nada cambiaba, que nada valía la pena, que era mejor rendirse, y ahí uno empieza a morir en vida. Hasta que un día frente al espejo me hice la pregunta más dura de todas. ¿Cuánto de lo que me duele lo sostengo yo mismo por no hacer lo que sé que debo hacer? ¿Cuánto he alimentado con mi pasividad, con mis excusas, con mis quejas? La respuesta fue dolorosa, pero me liberó porque ese día dejé de disfrazarme de víctima y recuperé el control. Decidí convertirme en alguien que actúa, no en alguien que se lamenta, en alguien que mira lo que está mal y lo enfrenta, no con quejas, sino con trabajo, no con palabras, sino con resultados. Y empecé a cambiar el por qué a mí por una sola pregunta. ¿Qué puedo hacer yo con esto? No lo que deberían hacer los demás, no lo que debería cambiar el mundo, sino yo. Y repetir esa pregunta todos los días me transformó. Lo que antes veía como muros empezó a convertirse en caminos. Donde antes había rabia empecé a encontrar impulso. Donde antes pensaba en rendirme empecé a tomar decisiones. Pasé de ser un espectador a ser protagonista. Y en esa acción silenciosa empecé a recuperar respeto por mí mismo, porque cuando uno se queja pierde dignidad. Pero cuando actúa, aunque sea con miedo o con dudas, se eleva. La vida sigue siendo dura, las injusticias siguen existiendo, pero tú ya no eres el mismo. Ya no estás de rodillas ante el problema. Ahora estás de pie, en movimiento, y eso lo cambia todo, porque el mundo no le da nada a quien se queja, pero siempre abre puertas a quien insiste, a quien se levanta, a quien toma lo poco que tiene y lo transforma en avance. Hoy, si algo me duele, no me quejo, me muevo. Si algo me falta, no me lamento, lo construyo. Si algo me indigna, no grito, actúo. Y si estoy solo, sin aplausos, sin compañía, sigo igual. Porque entendí que el que se acostumbra a quejarse necesita cómplices que justifiquen su parálisis. Pero el que lucha en silencio no busca excusas, solo busca dirección y tiene la determinación de no volver a decir no puedo porque sí puedes. Solo necesitas empezar, callar la queja, apretar los dientes y avanzar, aunque sea solo, especialmente si es solo. El cuarto principio que transformó mi vida fue aprender a construir mi propia disciplina cuando no había nadie empujándome. Porque seamos honestos, es sencillo cumplir cuando tienes a alguien encima, cuando sabes que te observan, cuando hay fechas, reglas y consecuencias claras. Pero cuando estás solo, cuando nadie te presiona ni te corrige, cuando no pasa nada si fallas, ahí es donde realmente se revela de qué estás hecho. El crecimiento verdadero no ocurre en público, ocurre en la intimidad, en esos momentos donde solo tú sabes si cumpliste o no. Me di cuenta de que mientras tenía jefes, profesores o límites externos era fácil mantenerme en orden. Pero apenas desaparecían esas estructuras, mi fuerza se desmoronaba. Me prometía cosas que no cumplía. Hacía planes que nunca ejecutaba, me fallaba a mí mismo y aunque nadie lo notaba, yo sí lo sabía. Y cada vez que incumplía en secreto, algo dentro de mí se debilitaba. Porque puedes engañar a todos menos a ti mismo. Y vivir sabiendo que no haces lo que debes es una condena silenciosa. Ese día entendí que debía convertirme en mi propia autoridad, en mi propio líder. Nadie iba a levantarme temprano. Nadie iba a recordarme que dejara de perder el tiempo. Nadie iba a exigirme disciplina. Eso tenía que nacer de mí. Y cuando esa conciencia se instala, todo cambia. Dejas de actuar para cumplir con los demás y empiezas a actuar para no traicionarte. Tu palabra se vuelve un pacto y si dices que harás algo, lo cumples. No porque alguien te vigile, sino porque te lo prometiste. Y eso basta. Esa disciplina no se enseña en un manual, se construye día tras día. Sí es incómoda, sí duele a veces,
pero es profundamente liberadora porque llega un momento en que ya no necesitas que nadie te motive ni te ponga límites. No dependes de circunstancias externas, solo de tu decisión. Te conviertes en alguien que avanza aunque no tenga ganas, que cumple aunque no lo aplaudan, que sigue firme incluso cuando está completamente solo. Quiero que lo recuerdes bien. Tu disciplina es tu verdadera libertad. No es una prisión, es una declaración silenciosa de que puedes sostener tu palabra en los peores días, de que no necesitas testigos para ser fiel a ti mismo. Y ahí es donde nace el respeto propio. Cuando te ves cumpliendo con el hombre que prometiste ser, eso no tiene precio. Si este mensaje te resuena, suscríbete. Este canal es para quienes están formando carácter en la oscuridad, para quienes no necesitan reflectores para existir. Y déjame en los comentarios qué hábito estás dispuesto a sostener, aunque nadie te lo pida. Escríbelo no para mí, sino para ti, porque cuando declaras en silencio tu compromiso, tu vida empieza a moverse en serio. Recuerda, disciplina no es lo que haces cuando estás inspirado, es lo que eliges cuando nadie te está mirando. El quinto principio que cambió mi vida fue aprender a ser mi propia fuente de validación. Uno de los errores más caros que podemos cometer es depender de la aprobación ajena para avanzar. Creer que necesitamos un bien hecho, un te admiro, un aplauso para seguir caminando. Mientras la fuerza dependa de lo que otros opinen, siempre seremos frágiles, porque la validación externa es inestable, se diluye y la mayoría de veces está teñida por los miedos y limitaciones de quienes la dan. Yo mismo lo viví. Pasé años esperando esa palabra de aliento, ese reconocimiento que me dijera que iba en la dirección correcta. Cuando llegaba me sentía invencible, pero cuando no me desinflaba. Empezaba a dudar, a cuestionar decisiones que en el fondo nacían de convicción real. Y un día entendí, el problema no era que otros no vieran mi valor. El problema era que yo mismo no lo estaba validando, porque no me bastaba con saber que lo que hacía era lo correcto. Necesitaba que alguien más lo confirmara. Fue en una noche de frustración donde me enfrenté con una pregunta dura. ¿De verdad necesito que alguien apruebe la vida que yo estoy construyendo? ¿Quiero ser un hombre que avanza por convicción o uno que depende de aplausos para moverse? Ese fue el punto de quiebre. Desde entonces empecé a entrenar un hábito distinto, mirarme con honestidad cada día y preguntarme si había sido coherente, si había dado lo mejor de mí, si había actuado con propósito, y si la respuesta era sí, entonces bastaba. No necesitaba testigos, yo lo sabía. Ese cambio interior me dio una fuerza que nunca había tenido. Porque cuando tu estándar interno pesa más que las opiniones externas, ya no te frenas, ya no te contaminas ni te quiebras por encajar. Te vuelves sólido, determinado, blindado por dentro. No fue un giro inmediato, fue un entrenamiento diario. Aprender a reconocer mis avances aunque nadie me aplaudiera. Aprender a sostener mi visión aunque nadie la entendiera. Aprender a caminar erguido aunque el mundo pareciera ignorarme. Cuando aprendes a validarte desde adentro, cada paso se convierte en un acto de respeto hacia ti mismo. Ya no buscas que te vean, buscas estar en paz contigo y esa paz no se negocia. Desde entonces me celebro en silencio cuando cumplo, me corrijo con firmeza cuando fallo, me hablo con respeto y me guío con claridad. No necesito un escenario ni una audiencia, solo esa conversación constante conmigo mismo, porque entendí que el respeto verdadero no se pide, se construye. Y si quieres que los demás te respeten, primero deja de mendigar su aprobación. Aprende a darte crédito, a validarte por dentro, a caminar con certeza, sin necesidad de aplausos. El mundo siempre termina respondiendo a esa fuerza interior que ya no pide permiso para existir. El sexto principio que transformó mi vida fue aprender a levantarme rápido cada vez que caigo. No con discursos de autoayuda, no con frases bonitas que se repiten para calmar la culpa, sino con acción inmediata, con pasos concretos que me devuelvan al camino. Porque entendí algo simple. Por más fuerte, disciplinado o claro que seas, vas a tropezar. Habrá días en los que rompas tu palabra, en los que tu rutina se quiebre, en los que el impulso te gane. Y es ahí, justo ahí, donde se mide tu compromiso real. Porque cualquiera puede avanzar cuando todo fluye, pero el carácter verdadero se ve en lo que haces después del error. Durante mucho tiempo me castigaba cuando fallaba. Un día perdido se convertía en una semana de reproches. Una mala decisión abría un monólogo interno, de otra vez lo arruinaste, nunca vas a cambiar. Y ese diálogo de culpa disfrazado de exigencia era más destructivo que el error mismo, porque en lugar de corregirme me hundía. Hasta que entendí algo claro. Cada minuto que paso lamentándome es un minuto menos que puedo usar para corregir. El verdadero guerrero no es el que nunca cae, es el que se levanta. Sin dramatismo, el que corrige rápido y sigue. Desde entonces cambié mi enfoque.
Ya no me pregunto por qué fallé otra vez. Ahora me digo, ¿qué hago ahora para volver al camino? Ya no me etiqueto como débil. Me digo la verdad, me descuidé, pero aquí estoy otra vez listo para levantarme. Aprendí a perdonarme sin soltarme, a reconocer mis caídas sin justificarme, a tratarme con compasión, sí, pero también con la exigencia de alguien que sabe que no puede quedarse en el suelo. Convertí este principio en una regla personal. Levántate rápido. Haz algo de inmediato que te reconecte con tu disciplina. No lo pienses demasiado, no lo debatas. Actúa porque cuanto más rápido actúes, menos espacio tendrá la culpa para instalarse y más se fortalece el hábito de moverte hacia adelante. No te digo que ignores tus emociones, te digo que no las uses como excusa, porque si el dolor se convierte en pretexto, te quedarás ahí estancado y el tiempo no espera. Este hábito me ha salvado una y otra vez. Me ha devuelto al camino cuando parecía que ya estaba perdido. Me ha recordado que soy humano, sí, pero también soy responsable, que puedo fallar, pero nunca rendirme. Y que cada caída, si la enfrento bien, puede ser la puerta a un nivel más alto. Hoy no necesito días para retomar. A veces basta un minuto de lucidez, un gesto, una decisión. Porque la diferencia entre el hombre común y el hombre extraordinario no está en cuántas veces caen, sino en la velocidad con la que se levantan. Yo elijo ser ese hombre que se sacude el polvo, que vuelve a ponerse de pie, aunque duela, aunque esté solo, aunque nadie lo aplauda. Porque sé que cada vez que me levanto más rápido, me vuelvo más fuerte, más confiable y más difícil de detener. Y eso no me lo quita nadie. El séptimo principio que transformó mi manera de vivir fue aprender a moverme incluso cuando no tenía ganas, a trabajar sin depender de la motivación, porque entendí que si mi disciplina estaba atada a mis emociones, entonces mis emociones siempre decidirían por mí. Y los estados de ánimo son inestables. Un día te sientes fuerte y con energía, al siguiente estás agotado y sin dirección. Si no aprendes a actuar sin necesidad de sentirte inspirado, vas a pasar tu vida atrapado en esa montaña rusa emocional donde nunca tienes el control. Durante mucho tiempo me escondí detrás de excusas sutiles. Me decía, hoy no estoy listo, mejor empiezo mañana. Necesito estar de mejor humor para hacerlo bien. No quiero forzarme porque no saldrá perfecto. Y detrás de todas esas frases había lo mismo. Miedo al esfuerzo constante, miedo a la incomodidad, miedo a enfrentarme conmigo mismo en esos días grises en los que todo dentro me pedía rendirme. Hasta que descubrí una verdad dura pero liberadora. Si solo actúas cuando te sientes bien, nunca vas a lograr nada que valga la pena. Ese día hice un pacto conmigo mismo. Voy a cumplir aunque no tenga ganas. Voy a avanzar aunque esté cansado. Voy a trabajar aunque mi mente grite que lo deje para después. No porque sea de hierro, no porque no sienta, sino porque mis metas pesan más que mis emociones y mis sueños merecen más que mis excusas. Y desde entonces empecé a decidir en base a lo que debía hacerse, no en base a lo que tenía ganas de hacer. Al inicio fue duro, el trabajo se sentía vacío, mecánico, sin emoción, pero con el tiempo esa repetición se transformó en confianza, porque cada vez que actuaba sin ganas, me demostraba que ya no era esclavo de mis impulsos. Descubrí que podía moverme con dolor, con cansancio, con miedo, y esa experiencia me dio libertad. Libertad de no depender de la motivación, libertad de saber que podía sostenerme solo con mi compromiso. Hoy ya no me pregunto si tengo ánimo, me pregunto si tengo palabra, porque la motivación va y viene, pero la disciplina permanece. Es la que te sostiene cuando todo se derrumba, la que te empuja cuando no hay claridad, la que te mantiene firme cuando la pereza quiere dominarte. Cuando aprendes a moverte sin depender de sentirte bien, cruzas un límite que muy pocos cruzan, el de los que hacen historia. Yo ya no busco inspiración para empezar. Encuentro inspiración en no haberme detenido, porque al final lo que define a un hombre no es cómo se siente, sino lo que hace con lo que siente. Y yo elegí actuar con miedo, con sueño, con dudas, pero actuar de todas maneras. Mientras muchos esperan a sentirse listos, yo ya estoy avanzando en silencio, sin pausa. Y esa es la verdadera diferencia, porque el hombre que domina la acción, sin estímulo, domina su vida. Y cuando llegas a ese punto no hay retroceso posible, solo avance, firme, constante, imparable. El octavo principio que cambió mi vida fue aprender a permanecer en la incomodidad sin buscar salidas rápidas. Porque ahí, justo en ese terreno áspero que todos intentan evitar, es donde ocurre el verdadero crecimiento. Sin embargo, la mayoría huye. Se refugia en distracciones, en excusas, en placeres inmediatos que anestesian por un rato, pero que no resuelven nada. Vivimos en una cultura que idolatra el confort, que glorifica la gratificación instantánea, que nos enseña a escapar de cualquier malestar. Y la verdad es que nada valioso se construye desde la comodidad. Todo lo que realmente importa, el carácter, la fortaleza, la dirección,
Nace en el terreno incómodo que la mayoría esquiva. Yo mismo pasé años huyendo. Evitaba conversaciones difíciles por no incomodarme. Postergaba tareas pesadas porque me aburrían. Abandonaba rutinas cuando la repetición me cansaba. Saltaba de una cosa a otra buscando sentirme bien, buscando esa chispa de emoción que me devolviera energía. Pero esa búsqueda era una trampa porque me mantenía superficial, débil, frágil ante cualquier viento. Hasta que un día me cansé de ser tan vulnerable, me harté de sentir que cualquier dificultad podía romperme y decidí quedarme en el esfuerzo, en el dolor, en la rutina monótona, en la verdad que duele, sin huir ni distraerme. Ahí descubrí algo poderoso. La incomodidad no era mi enemiga, era mi maestra. Me mostraba lo que me faltaba, me enfrentaba a lo que había estado evitando, me obligaba a mirar mis propios límites, y si me quedaba lo suficiente, si respiraba y soportaba, algo dentro de mí empezaba a cambiar. Porque quien aprende a permanecer en la incomodidad sin escapar, desarrolla una fortaleza que ningún obstáculo externo puede romper. Ya no necesita que la vida sea fácil, porque él mismo se ha vuelto difícil de vencer. Empecé a aplicar esta lección en todo. Cuando no quería entrenar, entrenaba igual. Cuando la ansiedad me invadía, no corría a taparla con redes sociales ni con comida. Me quedaba ahí sintiéndola hasta que pasaba. Cuando algo dolía, no lo ocultaba bajo frases bonitas de motivación, lo atravesaba. Y cada vez que salía del otro lado me sentía más dueño de mí mismo, más sólido, porque ya no dependía de escapar para sobrevivir. Mi umbral de dolor cambió. Lo que antes me desbordaba, ahora apenas me mueve. Lo que antes me paralizaba, ahora me impulsa. Entendí que todo lo que vale la pena está detrás de esa barrera incómoda. Los hábitos que transforman, las conversaciones que te sacuden, los procesos que traen resultados duraderos, todos se sienten incómodos al principio. Pero si tienes la valentía de quedarte ahí, de respirar y resistir sin salir corriendo, te conviertes en un hombre que ya no vive buscando sentirse cómodo, sino haciendo lo que es correcto. Hoy tengo una convicción clara. Si duele es porque importa. Si incomoda es porque estoy en la frontera de mi siguiente nivel, y si elijo no huir, esa frontera se rompe. La incomodidad no es castigo, es la puerta hacia tu versión más fuerte. Una puerta que la mayoría evita, por eso tan pocos logran cruzarla. Pero si tú decides quedarte ahí aguantando, avanzando, te encontrarás con un tú que ni siquiera imaginabas. Ese hombre ya no huye, ya no se esconde, ya no se rinde, solo avanza. Aunque duela, especialmente cuando duele, porque en ese punto es donde empieza la verdadera libertad. El noveno principio que me cambió por completo fue aceptar que no necesito que nadie me entienda. No necesito que aprueben mis decisiones, que comprendan por qué elijo lo difícil, por qué pongo límites, por qué me exijo tanto o incluso por qué me aparto en ciertos momentos. En este camino, el de construirte de verdad, vas a ser criticado, vas a ser juzgado, malinterpretado, señalado. Y si no aprendes a convivir con eso, terminarás bajando tus estándares, moldeándote para encajar en una mediocridad que nunca fue tuya. Pero si decides avanzar aún cuando nadie lo comprenda, entonces te liberas porque dejas de caminar para agradar y empiezas a caminar para ser auténtico. Durante años intenté justificarme. Trataba de explicar mi disciplina, de convencer a otros de que mi esfuerzo valía la pena, de demostrar que mi forma de vivir tenía sentido y claro. Lo que recibía la mayoría de veces no era apoyo, era burla, desconfianza, críticas. Me decían que estaba exagerando, que me perdía lo bueno de la vida, que estaba aislado. Eso dolía, pero un día entendí que lo que realmente hería no era la falta de comprensión, era mi propia necesidad de ser aprobado. Ese fue el punto de quiebre. Desde ese momento dejé de pedir permiso, dejé de dar explicaciones innecesarias. Aprendí a decir no sin justificación, a sostener mi disciplina en silencio, a guardar mis planes sin exponerlos. Porque mi paz ya no depende de que alguien entienda mis pasos, depende de que yo sepa que son los correctos. Depende de que pueda mirarme al espejo y sentir coherencia con mis elecciones. Y créeme, esa sensación de coherencia pesa más que cualquier aplauso. Con el tiempo hablé menos y mostré menos. No necesitaba convencer a nadie de que iba en serio. El que quisiera acompañarme, bienvenido. El que no, que se quede mirando, porque mi camino ya no está abierto a votación. Entendí que quien gasta su energía justificándose, termina viviendo una vida diseñada por otros. Yo no vine a encajar, vine a cumplir una misión, aunque esa misión me deje solo. Y en esa soledad es donde más me he fortalecido, donde he afilado mi carácter, donde he comprobado que no necesito aprobación, solo claridad, disciplina y coraje. Hoy vivo con una regla sencilla. Si mi alma lo aprueba, no necesito que nadie más lo haga. No pierdo tiempo convenciendo a quien no quiere ver. No me desgasto explicando lo que para mí es evidente. Camino en silencio, firme, con propósito,
Porque cuando dejas de necesitar ser entendido, algo dentro de ti se libera. Encuentras una fuerza que te permite avanzar sin distracciones, sin ruido, sin miedo. Una fuerza que no se hereda, que no se enseña. Solo se conquista caminando en soledad, manteniendo el rumbo aún cuando todos piensen que estás equivocado. Y justo ahí, cuando nadie te entiende, es cuando por fin entiendes tú quién eres. El 10º principio, y quizás el más poderoso de todos, fue entender que lo que necesito ya está dentro de mí. No afuera, no en las condiciones que me rodean, no en la ayuda de alguien más, sino en mi decisión de sostenerme cuando no queda nada, en esa voluntad de seguir aún en medio del cansancio, el miedo o la duda. Y esa certeza no la encuentras rodeado de aplausos. La encuentras cuando estás solo, frente a ti mismo, cuando no hay quien te levante ni quien te motive. Y aún así, eliges no traicionarte. Mi vida cambió cuando dejé de esperar que algo externo se alineara para poder avanzar. Dejé de esperar que llegara la oportunidad perfecta, que alguien me diera una señal, que el entorno se pusiera de mi lado. Ese día entendí que si quiero algo debo construirlo, si me duele debo transformarlo, si me falta debo buscarlo. Y si caigo, debo levantarme porque nadie vendrá a hacerlo en mi lugar. Y aunque esta verdad puede doler, también es la más liberadora. Cuando la hice parte de mí, algo se encendió. Empecé a moverme con urgencia, a cortar lo innecesario, a dejar de desperdiciar energía en lo que no sumaba. Trabajaba en silencio con la intensidad de alguien que sabe que todo depende de él. Y aunque el camino es largo y exigente, también descubrí que es el único que transforma de verdad. Porque mientras otros esperan milagros, yo elegí convertirme en uno. Sí, hay noches donde parece imposible, días en los que el cansancio pesa más que la motivación, momentos en los que miras alrededor y no hay nadie. Pero ahí está la clave. Si decides avanzar en esos momentos, si confías en ti aún cuando estás roto, si actúas aunque tiemble todo dentro, descubres algo que nadie te enseñó, que puedes con más de lo que creías, que no necesitas perfección, solo determinación, que no requieres aplausos, solo integridad y un fuego interno que no se apaga. Ese es el punto de no retorno. Cuando entiendes que eres tu propio soporte, tu propia guía, tu propia respuesta, ya no necesitas muletas externas. La soledad deja de ser enemiga y se vuelve maestra, porque si puedes contigo, puedes con todo. El mundo puede tambalear, las personas irse, las circunstancias derrumbarse, pero tú sigues en pie. Ya no dependes, decides. Ya no sueñas, ejecutas. Ya no huyes, enfrentas. Ese es el hombre que transforma su destino, el que luchó solo, el que no esperó, el que eligió seguir aún sin testigos. Y cuando llegas ahí, ya no hay marcha atrás, porque comprendes algo que lo cambia todo. Lo que tanto buscabas nunca estuvo afuera, siempre estuvo en ti. Solo tenías que creerlo, decidirlo y caminar sin detenerte hasta el final. Al final, salir adelante solo no es un castigo, es un privilegio. Es la oportunidad de descubrir quién eres realmente cuando no hay nadie alrededor, cuando no tienes más respaldo que tu propia palabra. Y ahí, justo ahí, se forja la fuerza que nadie puede quitarte. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete y acompáñanos cada semana. Este es un espacio para quienes eligen crecer, aunque el camino sea duro, aunque sea en silencio. Escríbelo en los comentarios. Yo puedo sostenerme solo porque esa declaración corta y firme es el inicio de todo.